que está relacionado con lo que significa la migración genética, ¿ya? Justamente muchos de ustedes seguramente han visto el texto de la asignatura y tenemos pues dentro de lo que significa el proceso de genética poblacional elementos suficientes como para poder determinar que la migración se constituye pues en uno de los factores decisivos y determinantes a la hora justamente de explicar la dinámica genética de las poblaciones. Entonces en este tema justamente vamos a aprender de ello, es decir, vamos a aprender cómo influye y cuáles son las características justamente de la migración como fuerza motriz, como factor fundamental dentro del proceso de comportamiento genético poblacional. Bueno, decimos, ¿por qué los genes se mueven entre las poblaciones? Es una de las principales, los primeros, digamos, elementos sobre los cuales necesitamos entender. Para ello, primero, nosotros debemos entender que la migración justamente se constituye en el flujo de alelos, de genes, de una población a otra. No se refiere simplemente al desplazamiento físico de los individuos. En genética lo fundamental es el flujo de alelos. Y esta distinción justamente se constituye en la base conceptual de todo el desarrollo del tema, ¿no es verdad? Es en el sentido de que no es el movimiento en sí lo que interesa en la migración genética, sino la transferencia efectiva a partir del cual el material genético va a llegar a constituir como parte de su composición genética de la población receptora. Por eso, obviamente, conviene reservar el término migración para procesos con consecuencia genética, en este caso. No lo entiendan solamente con la connotación geográfica. Ahora, también decimos este flujo modifica el acervo alélico, el acervo genético de las poblaciones implicadas, de manera que van alterando justamente las frecuencias con las que aparecen estos alelos. Hemos estudiado nosotros, justamente en el tema de genética poblacional, lo que significa el acervo alélico, el gamético y el cigótico, ¿no? Y en este caso refiriéndonos a dos de ellos. Esto significa que cada vez que un migrante se reproduce en una nueva población, va a introducir pues copias de sus alelos en un acervo que antes no los contenía. Y esto va a desplazar ligeramente las frecuencias existentes de manera análoga a cómo un nuevo dato, por ejemplo, modificaría un promedio. Cuando ustedes recordarán en sus clases de estadística, ¿no es verdad? Metemos un dato y el promedio varía, ¿no es verdad? Es una analogía similar. Entonces, la magnitud del cambio va a depender del número de migrantes y de cuánto difieran genéticamente de la población receptora. Sin migración, también decimos, cada población quedaría genéticamente aislada, ¿no? ¿Y esto qué significa? Evolucionaría siguiendo su propio camino sin realizar un proceso de intercambio con otras. Entonces, en ausencia del flujo génico, justamente los únicos motores de cambio serían la mutación, la deriva que hemos estudiado y la selección natural, que es nuestro siguiente tema, ¿no? Que van a actuar justamente de manera independiente en cada población. De esta manera, con el tiempo, en ausencia de la migración, una divergencia genética creciente entre poblaciones de un mismo origen podría producirse de manera indeterminada y también de una manera incontrolable, ¿no? Entonces, eso significa que podría esa población verse en un peligro. ¿En un peligro de qué? De la pérdida de su patrimonio genético. En ese sentido, la migración actúa como una fuerza de homogeneización, que va a contrarrestar esta tendencia natural justamente a este aislamiento evolutivo. Bueno, también decimos dos direcciones de un mismo fenómeno. Ahora vamos a entender un poco lo relacionado con lo que es la inmigración y la emigración. ¿Qué es la inmigración? Cuando hablamos de inmigración nos referimos a la entrada del material genético nuevo a la población que va a incorporar justamente los alelos que antes no se tenía en menor proporción. Esto significa que desde la perspectiva de la población receptora, este proceso suele aumentar la diversidad genética disponible, especialmente si los inmigrantes provienen de un acervo genético distinto. Y esa diversidad adicional puede tener un valor adaptativo al introducir variantes alélicas que la selección natural podría favorecer en condiciones cambiantes. Y esto, en términos evolutivos, se constituye en una fuente externa de variación que va a complementar los procesos de mutación. ¿Qué entendemos por emigración? Con E, ¿no?
Como emigración, entendemos como la salida o pérdida de los alelos hacia otra población, lo que obviamente va a reducir esa diversidad genética. ¿Qué significa o implica esto? Que cuando los individuos que emigran no son una muestra representativa del resto de la población, la inmigración puede alterar justamente desproporcionalmente ciertas frecuencias alélicas en el lugar de origen. Si la emigración sería sostenida y selectiva, por ejemplo, si emigran individuos con cierto fenotipo, el efecto sobre el acervo genético remanente puede resultar significativo. Y esto es relevante en poblaciones pequeñas, donde cada individuo representa pues una fracción del total genético. También decimos que ambas direcciones pueden ocurrir simultáneamente entre poblaciones conectadas, ¿no? Así que hablar de la migración sin especificar el sentido, consiguientemente, puede ser impreciso, ¿no? En la práctica, dos poblaciones vecinas pueden pues intercambiar individuos en ambos sentidos, de modo que cada una es simultáneamente receptora y emisora. Eso funciona en la realidad. Y el balance neto entre inmigración y emigración es lo que va a determinar si una población gana, pierde o va a mantener estable su diversidad genética. Por eso, los modelos matemáticos que se han establecido ¿ya? Trabajan justamente con una tasa neta de migración que vamos a estudiar en este tema y no con direcciones aisladas. El ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una tropa de vicuñas que se traslada desde una comunidad altiplánica a otra, va a introducir nuevos alelos en la receptora, la inmigración, y va a reducir la diversidad genética de origen, es decir, de la inmigración, ¿verdad? Entonces aquí en este ejemplo podemos observar con mayor claridad cómo un mismo evento migratorio tiene efectos opuestos que según desde donde esté la población, desde la cual se observe, vamos a poder determinar justamente la ganancia o la pérdida, ¿no? En función de lo que sucede, del suceso. Barrera geográfica. La barrera geográfica como filtro. Cuando hablamos de barreras geográficas nos referimos a una característica fundamental y se refiere fundamentalmente a la movilidad de los individuos que se constituye pues en el factor más determinante para que ocurra una migración génica efectiva. ¿Qué significa esto? Que sin capacidad de desplazamiento no va a haber pues posibilidad de que un individuo llegue a una población distinta y se reproduzca en ella. Y esto sería una condición indispensable para que exista flujo génico. La movilidad en este sentido puede ser activa, como en el caso de animales que se desplazan por sus propios medios, o también puede ser pasiva, cuando depende de agentes externos. Y esta variable explica justamente buena parte de las diferencias en tasas de migración entre los grupos que se considerarían, a veces es un nombre técnico correcto, son los grupos taxonómicos. También decimos que las barreras geográficas, tales como las cordilleras, ríos o la fragmentación del hábitat, pueden limitar el flujo, ¿no? Al dificultar justamente el desplazamiento. Ahora, estas barreras no necesariamente van a impedir el movimiento de forma absoluta, pero sí lo podrían reducir drásticamente, ¿ya? Con cierto nivel, obviamente, cuando digo drásticamente, con cierto nivel de flexibilidad, ¿no es verdad? Podemos decir o entender drástico con una categoría muy diferente a lo que significa, por ejemplo, en otros casos, en los eventos extremadamente drásticos, ¿no es verdad? De esta manera, justamente, las cordilleras, los valles y demás nos pueden establecer efectos sobre lo que significa la estructura de las poblaciones, ¿no es verdad?, a nivel genético. Y la fragmentación del hábitat, además, suele ser un fenómeno creciente por la actividad humana, ¿no es verdad? O sea, nosotros como seres humanos somos los que usualmente desarrollamos a través de las actividades antrópicas, la fragmentación del hábitat. Y esto podría, obviamente, intensificar el aislamiento genético en muchas especies, ¿no es verdad? Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando se establecen construcciones, emplazamientos de caminos en un área boscosa, ya impediría justamente lo que estamos viendo, ¿no es verdad? Un flujo génico entre la movilidad de las especies por esa barrera, que en este caso sería el camino. Bueno, también decimos que por esta razón ya el flujo génico
tiende a ser mayor en animales que en plantas. ¿Por qué? Porque los animales justamente pueden desplazarse activamente, mientras que las de plantas van a depender de ciertos actores, vectores externos como el viento, el agua o los polinizadores. Esto no significa que las plantas no tengan un flujo génico relevante, sino que su patrón suele ser más irregular y dependiente del contexto ecológico local. La eficiencia de polinizadores específicos, por ejemplo, puede determinar la escala real de dispersión de una especie vegetal. Esto también explicaría por qué las especies con alta movilidad, como las aves o los grandes mamíferos, suelen mostrar menor diferenciación génica entre poblaciones distantes que las especies vegetales. Obviamente esto podríamos explicar cuando el flujo genético es alto y constante y las poblaciones tienden hacia la homogenización, ¿no? Pero las aves migratorias o los grandes mamíferos con amplios rasgos, por ejemplo, de desplazamiento, van a mantener una conectividad genética que las especies vegetales de dispersión limitada no van a poder replicar. Y esta diferencia tiene implicaciones directas, para la conservación, por ejemplo, ya que las especies de baja movilidad son las más vulnerables a la fragmentación de su hábitat. Tres formas de transferencia genética. Tenemos la migración clásica, la transferencia genética horizontal, el cambio o transformación antigénica, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de la terminología de lo génico o antigénico, estamos hablando en la terminología genética. Por favor, véanlo, contextualícenlo de esa manera. La clásica no se refiere a que el movimiento de individuos reproductivamente activos entre poblaciones se va a modelar a partir de un mecanismo, obviamente, que va a controlar justamente esa movilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que el proceso central se va a abordar, por ejemplo, en este caso de la clásica, a partir de ecuaciones con frecuencias alélicas y tasas de migración que los vamos a observar a lo largo de este tema. Y se van a ajustar justamente al esquema clásico de genética de poblaciones, es decir, individuos completos, dotaciones génicas íntegras, ¿no?, que se van a desplazar y cruzar a través de los procesos migratorios que hemos visto. Y justamente es el tipo de migración que estudian usualmente la ecología de poblaciones y la biología de conservación, ¿no? Se centran exclusivamente en este tipo. Transferencia génica horizontal. Cuando hablamos de esto, nos referimos al paso de los alelos o genes entre individuos que no necesariamente están emparentados, incluso entre especies distintas, sin que medie necesariamente una reproducción sexual. Aquí, a diferencia de la migración clásica, no hay desplazamiento poblacional ni cruce reproductivo. El material genético se va a transferir directamente, a menudo mediante mecanismos moleculares, ¿no?, específicos. Por ejemplo, es un fenómeno especialmente documentado en los microorganismos, donde se rompe la lógica tradicional de la herencia vertical entre padres e hijos, por ejemplo, al permitir un tipo de herencia más bien lateral entre organismos no relacionados. Y su relevancia justamente ha crecido y más aún viene creciendo hoy en día con el estudio de, por ejemplo, de ciertos fenómenos que se están manifestando hoy en día, como son la resistencia a los antibióticos. Cambio o transformación antigénica. Aquí hablamos de la modificación de un antígeno, que puede ser, por ejemplo, viral, que va a dar origen a nuevas formas de microorganismos, como ocurriría en ciertas cepas virales. Este mecanismo no involucra necesariamente la migración ni la transferencia entre organismos distintos, sino más bien una alteración génica interna del propio agente infeccioso. Y el resultado, sin embargo, va a ser similar en términos evolutivos, porque va a aparecer la variación génica nueva que antes no existía en la población viral. Y justamente se va a transformar en un proceso clave para entender la evolución de los patógenos, ¿ya?, a medida que vayamos justamente desarrollando y estudiando mejor, comprendiendo esta forma de transformación, y la capacidad, por ejemplo, de evadir las defensas inmunológicas desarrolladas previamente, que sería una aplicación también bastante directa que hoy en día se está viendo a través de este flujo o transferencia antigénica. Bueno, estos tres justamente tres formas, comparten
el resultado de introducir variación génica nueva en una población, aunque como lo que hemos observado, se constituyen en mecanismos completamente distintos y por tanto no, conviene no confundirlas, pese a que la similidad del resultado puede ser el mismo, ¿no es verdad? Porque vamos a hablar de un desplazamiento y una transferencia en términos génicos. La transferencia horizontal en acción. Cuando hablamos de este tipo de transferencia horizontal, no requiere parentesco ni reproducción sexual convencional entre individuos involucrados. Y esto obviamente rompe con el supuesto habitual de que el material genético solo se va a transmitir de progenitores a descendientes. En la transferencia horizontal, dos organismos sin ninguna relación filogenética, por ejemplo, pueden intercambiar fragmentos de ADN funcional. Y esta característica nos obliga a repensar, por ejemplo, la estructura de los árboles evolutivos en microorganismos, que a menudo no son estrictamente verticales, ¿no? Como nosotros a veces suponemos o podríamos suponer, ¿no? De padres a hijos, sino más bien entrelazados por estos intercambios. Dice que también es particularmente frecuente en bacterias que intercambian, por ejemplo, plasmínidos o pequeños fragmentos de ADN con genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de estos plasmínidos o plasmidos, son moléculas de ADN independientes del cromosoma bacteriano principal que son capaces de replicarse y transferirse de una célula a otra, ¿no? A partir de mecanismos como la conjugación, que seguramente cuando han estudiado los plasmínidos, ustedes han debido tal vez, probablemente, estudiar en la materia de bioquímica o también en la materia de botánica, donde se ven usualmente estos tipos de moléculas, ¿no? Cuando actúan de esta forma. Este mecanismo también decimos explica por qué la resistencia antibiótica, por ejemplo, puede propagarse muy rápido entre especies bacterianas distintas, incluso sin que haya habido reproducción entre ellas, ¿no? Esto significa que la velocidad de propagación por esta vía va a superar pues ampliamente a lo que se lograría solo por mutación y selección de una misma especie, al no depender de generaciones reproductivas para transmitirse, ¿no? De manera que una resistencia pueda saltar entre poblaciones bacterianas diferentes, inclusive en cuestión de horas o días, ¿no? Que justamente es lo más peligroso. Alguna vez ustedes seguramente han debido ver alguna película relacionada con eso, ¿no? De cómo la humanidad por un contagio, por un virus o por una bacteria que se ha escapado del laboratorio, en cuestión de horas, ¿no es verdad? Se contagia todo el grupo y toda la población. Justamente tendría que ver con este proceso de mecanismos, ¿verdad? Entonces, hoy en día esto representa un desafío importante para lo que significa los estudios relacionados con este tipo de organismos. Bueno, veamos un ejemplo. Una bacteria resistente a un antibiótico transfiere ese gen de resistencia a otra bacteria de especie distinta dentro del mismo cultivo de suelo agrícola, por ejemplo, que adquiere la misma resistencia sin necesariamente haberla heredado de un ancestro común reciente, ¿no es verdad? Entonces, aquí vemos que el suelo agrícola, que es rico en comunidad, ustedes saben, han estudiado en edafología y en otras materias afines, es rico en la biota microbiana, ¿no? Diversa. Y esto obviamente constituye, al tener esta comunidad diversa, constituye un ambiente propicio para estos intercambios genéticos. Ahora veamos un poco los virus. Cuando el virus cambia de cara, se dice la diapositiva. El cambio antigénico ocurre cuando un virus modifica las proteínas de su superficie y los antígenos que el sistema inmune obviamente reconoce. Estas proteínas son justamente las que el sistema inmunitario utiliza como huella digital para identificar y atacar al patógeno. Y al modificarse el virus se vuelve parcialmente invisible para los anticuerpos. De esa manera es que genera su acción, ¿no es verdad? De manera que el resto de su genoma puede mantenerse relativamente estable. Y a partir de ese cambio, que puede originarse por una mutación o por una recombinación entre cepas distintas, es donde va a actuar justamente el virus. Y este cambio va a generar nuevas cepas o variantes
capaces de evadir parcial o totalmente la inmunidad que la población había desarrollado, ¿no?, frente a versiones anteriores. Entonces, de esa manera se dice en este caso que se adquiere esa capacidad de evasión inmunológica, en el ejemplo que estamos mencionando, por la que ciertos virus logran reinfectar a individuos que ya habían padecido la enfermedad o que estaban vacunados contra una cepa previa, ¿no? Es el caso de los, ustedes han debido escuchar en las noticias, ¿no? Hay variantes del virus COVID, ¿no es verdad? A eso se refiere. Ya han adquirido, a través de procesos de mutación, han adquirido características diferentes, ¿no es verdad?, que les hace evadir, les otorga esa capacidad de evasión inmunológica. A diferencia de la migración clásica, aquí no hay un desplazamiento de individuos entre poblaciones, sino una transformación genética del propio agente infeccioso, ¿no? En este caso, el virus no necesita moverse, ¿no es verdad?, desde una población a otra para generar una variación. Bueno, por eso la capacidad antigénica, ¿no? La variación va a surgir internamente dentro de la misma población viral que ya esté circulando. Y esto lo distingue claramente del esquema de migración que se modela generalmente matemáticamente, donde el flujo génico depende del desplazamiento de organismos completos entre poblaciones distintas. Un ejemplo clásico, ¿no?, las variantes estacionales del virus de la influenza surgen por este tipo de mecanismo antigénico, lo que obliga a rediseñar la vacuna cada año, ¿no es verdad? Cada año nos vacunan, pero justamente se va reconfigurando permanente el virus, porque si no fuera así, nos vacunaran una sola vez y ya, ¿no?, ya estaríamos contentos para siempre. La condición que todo migrante debe cumplir, eso nos dice la siguiente diapositiva, ¿no? La migración solo tiene efecto evolutivo real si el individuo migrante logra reproducirse en la población a la que llegó. Es decir, la migración se constituye en un mecanismo mediante el cual los alelos del migrante van a ingresar o deberían ingresar efectivamente al acervo genético de la población receptora. Si el individuo muriese antes de reproducirse o si por alguna razón es excluido del proceso reproductivo, su llegada no va a tener ninguna consecuencia genética medible. Y esta condición es justamente la que conecta el desplazamiento físico con el modelo matemático de frecuencias alélicas que hemos visto ya también en el tema de genética de poblaciones. Un individuo que se desplaza físicamente, pero que no se reproduce, consiguientemente no va a aportar flujo génico, aunque haya migrado en el sentido literal del término, ¿no? Entonces es importante utilizar esta precisión porque no debemos confundir migración, otra vez, como hemos hablado en las diapositivas previas, con cualquier desplazamiento, ¿no? Nos referimos, cuando hablamos de migración genética, nos referimos cuando se produce efectivamente la modificación o el aporte del flujo génico, ¿no?, a partir de esa movilidad, ¿no? Esta distinción es clave, ¿no?, porque nos separa el movimiento físico, ecológico también denominado de esa manera, de la migración genética o génica, que también se le conoce como evolutiva, que es lo que realmente modifica las frecuencias alélicas. Por eso decimos que al estudiar el flujo génico, los biólogos, por ejemplo, en nuestro caso también podríamos hablar, si es que estamos estudiando, digamos, especies, diferentes tipos de especies, ¿no? Podríamos hablar de zoólogos, etcétera. No solo cuentan cuántos individuos se mueven, sino cuántos de ellos efectivamente dejan descendencia en el nuevo lugar. Y esta es la razón por la que las estimaciones de flujo genético no equivalen simplemente a contar movimientos observados del campo, ¿no?, sino que requieren métodos que evalúen el éxito reproductivo real de los migrantes, lo cual se conecta directamente con los métodos de estimación indirectos y genealógicos que están presentes en el tema, ¿no? Si ustedes revisan el texto de la asignatura, más adelante vamos a ver esos, ¿no? ¿Por qué esto importa para la evolución de las especies? Es que en la última década la investigación justamente ha situado al flujo génico como una fuerza fundamental en el comportamiento poblacional de las diferentes especies. Y este reposicionamiento justamente responde al desarrollo de herramientas moleculares más precisas que han permitido medir pues, el flujo genético con mayor resolución que en décadas anteriores.
Antes, por ejemplo, se tendía a estudiar las poblaciones como unidades relativamente cerradas. Y hoy, en cambio, se reconoce que la conectividad génica entre poblaciones es la norma y no como antes se pensaba la excepción, ¿no? Y esto se da en la mayoría de las especies. Influye además en procesos diversos, ¿no? Determinando, por ejemplo, la capacidad de persistencia y adaptación de las poblaciones locales. ¿Qué significa esto? Significa que una población conectada genéticamente con otras tiene acceso a variantes alélicas adicionales que pueden resultar útiles frente a cambios ambientales, lo cual va a incrementar su capacidad de adaptación y en cambio, por lo contrario, una población completamente aislada va a depender únicamente de su propia variación interna, lo que puede limitar su respuesta ante condiciones nuevas y adversas, ¿no? Y esto obviamente está vinculado directamente al flujo génico y obviamente conectado con lo que significa la capacidad de resiliencia ecológica, ¿no es verdad? Ustedes seguramente han escuchado también ese término de resiliencia, ¿no? De capacidad adaptativa. Decimos también que afecta la evolución de los rasgos, las tasas de extinción y otras propiedades ecológicas de las poblaciones implicadas. Es decir, el flujo génico puede introducir alelos que modifican la expresión de ciertos rasgos fenotípicos, alterando sus trayectorias evolutivas que de otro modo habrían sido distintas. En poblaciones pequeñas y vulnerables, por ejemplo, un flujo génico adecuado puede incluso reducir el riesgo de extinción al contrarrestar los efectos negativos, por ejemplo, de la endogamia o de una deriva génica excesiva, ¿no? En conjunto, por eso decimos que esto significa que no se puede entender la evolución de una población aislándola del resto. El contexto migratorio, que es justamente lo que estamos viendo en este tema, forma parte de esa historia evolutiva. Dos destinos según la tasa de migración. Bueno, aquí hablamos de una tasa alta y de una tasa baja, ¿no? Cuando hablamos de una tasa alta relacionado con el flujo génico, estamos hablando de los determinantes de la evolución conjunta entre las poblaciones relacionadas con esta tasa migratoria, es decir, que comparten alelos y que tienden a parecerse genéticamente con el tiempo, ¿no? Este escenario justamente corresponde al límite que se demuestra matemáticamente, que se va a demostrar matemáticamente, lo vamos a ver un poco más adelante, cuando la migración es constante y suficientemente intensa, ¿no? Las frecuencias alélicas de las poblaciones conectadas tienden a converger y el resultado es que, aunque existan dos poblaciones nominalmente diferentes, comparten en la práctica un mismo destino evolutivo, a partir cuando se produce este fenómeno de la alta tasa. En cambio, una tasa baja determina una divergencia progresiva, ¿no? Que tiende más bien hacia el aislamiento y al establecimiento de caminos evolutivos independientes. ¿Por qué? Porque con poco intercambio génico, cada población queda más expuesta a la acción de la mutación, la deriva genética, la selección natural, sin que la migración pueda corregir esas diferencias que se van a ir acumulando generación tras generación. Y este proceso obviamente es lento pero acumulativo y con el tiempo suficiente puede generar diferencias génicas considerables entre poblaciones de origen común. Justamente decimos por ello que esta es la base de la especiación geográfica. Cuando el flujo génico se interrumpe lo suficiente, dos poblaciones de una misma especie pueden acabar convirtiéndose en especies diferentes. Aquí hablamos, por ejemplo, de la especiación geográfica, también conocida como alopátrica, ¿no? Que vamos a estudiar en su momento en ese tema relacionado con la especiación y selección natural, y que va a depender precisamente de la ausencia o reducción drástica del flujo génico entre poblaciones separadas por una barrera. Sin ese freno migratorio, la divergencia genética puede llegar a un punto en que las poblaciones ya no sean capaces de reproducirse entre sí. Consecuentemente, se va a producir el proceso de la formación de una nueva especie, ¿no? Lo vamos a ver en la especiación, ¿no? Ejemplo, poblaciones de quinoa cultivadas en valles interconectados se mantienen genéticamente similares por el intercambio constante de semillas. En cambio, poblaciones aisladas en microclimas muy diferentes van a diverger con el paso de las generaciones. El modelo básico, dos poblaciones y una tasa M. Aquí ya vamos a hablar de la parte matemática de los modelos, ¿no?
Hablamos, por ejemplo, de una tasa M. La tasa M, ya les anticipo, significa tasa de migración. Y se parte de una población receptora con frecuencias alélicas P sub 0 y Q sub 0 para los alelos A sub 1 y A sub 2. Hemos visto ya en temas precedentes la probabilidad P sub 0 y Q sub 0, que en este caso son probabilidades iniciales. Les recuerdo, P y Q como probabilidades pueden expresarse usualmente en decimales, y la suma de las probabilidades P y Q tienen que ser 1, ¿no es verdad? Eso también habíamos hablado anteriormente. Esa población, se dice, va a recibir migrantes de otra población cuyas frecuencias correspondientes para los alelos, los mismos alelos, van a ser P sub m y Q sub m. Miren, P no varía, Q no varía, lo que está variando son los subíndices, ¿no? Bueno, aquí no está en forma de subíndice por razones tipográficas, pero ustedes van a, por favor, asúmanlo, que son subíndices de valor, ¿no es verdad? Y ya se diferencia, ¿no? 0 significa base y M es en un momento posterior. Entonces, en este sentido, la tasa M va a representar la proporción de individuos migrantes que se van a incorporar a la población receptora en cada generación y se va a constituir en el parámetro central de todo el modelo, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si este valor que varía entre 0 y 1 determina la intensidad del proceso migratorio, ¿ya? Con un m igual a 0 va a significar una ausencia total pues, de migración, mientras que cuando m valga 1 implicaría un reemplazo completo de la población original por migrantes en una sola generación. Todos los desarrollos algebraicos posteriores justamente van desarrollando, girando alrededor de este parámetro. Este esquema simplificado nos permite preguntar por algo muy concreto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambia P sub 0 generación tras generación si la migración continúa a una tasa n constante, a una tasa de migración constante? Y esta pregunta es la que da origen a la ecuación de recurrencia que tienen ustedes en el texto, ¿no? Que lo vamos a ver en la diapositiva a continuación, ¿no? ¿Y en qué sentido? En que justamente va a asumir condiciones simplificadas, tasa constante, poblaciones, dos poblaciones, ausencia de otros factores, etcétera, para poder justamente aislar de forma matemática el efecto puro de la migración sobre las frecuencias alélicas. Justamente esta es la fórmula, ¿no? En cuestión. Si ustedes observan, tenemos un P sub 1 igual a 1 menos M multiplicado por P sub 0 más M por P sub M, ¿no es verdad? P, las P's, ya saben ustedes, son las frecuencias de los alelos A sub 1, ¿no? Q sería la frecuencia del alelo A sub 2, ¿no? P sub 1, P sub 0, P sub M representan momentos temporales diferentes, ¿no? P sub 0 sería el inicial, P sub 1 sería el siguiente momento y P sub M ya hablando de largo plazo en el tiempo, ¿no es verdad? Y M se constituye en la tasa de migración. Entonces aquí decimos si M es pequeño, el peso de la población migrante va a ser bajo y el cambio va a resultar de manera leve, ¿no? Si M en cambio fuera grande, la población receptora se va a parecer cada vez más a la población migrante. Esta relación se dice que es directamente proporcional a medida que M se acerca a 1 y el término 1 menos M, P sub 0, que hemos visto en esta fórmula, va a perder pues peso, ¿no es verdad? Y va a predominar el término M por P sub M, ¿no? Comprender justamente esta proporcionalidad ¿ya? Nos va a permitir anticipar cualitativamente el efecto de la migración sin necesidad de resolver la ecuación completa en cada caso en particular, ¿sí? Por eso decimos, es la misma lógica que un promedio ponderado en estadística. Ustedes han llevado ya las medias ponderadas, ¿no? Cuanto más masa tenga un grupo en la mezcla, por ejemplo, más va a influir el resultado final. Bueno, nosotros hemos estudiado en estadística, tal vez con otros términos, ¿verdad? Masa, peso, lo mismo. Cuanto más peso tenga una variable, más va a influir sobre el resultado final. Cuando los reordenamos esa ecuación, y reescribimos algebraicamente, es decir, poniéndolo ahora en términos de P sub 1, por ejemplo, como están viendo ustedes ahí a continuación. Esta reformulación
prácticamente no va a alterar el contenido matemático, porque al final una ecuación que se ponga en otros términos no altera esencialmente el sentido de la ecuación, sino más bien lo expresa de otra manera. Y el propósito de esta reorganización sería hacer más evidente el comportamiento del sistema a medida que van pasando generaciones, ¿no? Y bueno, las posibilidades, ¿no es verdad? Una forma alternativa que visibilice que la primera, hablamos de la primera generación, nos ha demostrado con toda claridad la diferencia entre las poblaciones P sub 0 y menos P sub m se va a reducir en cada generación y obviamente eso va a implicar que además se multiplique por el factor 1 menos m. Ya saben, el factor 1 menos m es 1 menos la tasa de población, ¿no? También decimos que cuanto mayor sea la tasa de migración, más rápido se va a reducir esa diferencia inicial entre las poblaciones, ¿no? Y esto obviamente formaliza también en términos matemáticos la intuición de que más migración implica una homogeneización más veloz entre las poblaciones. Y si m fuera igual a 1, es decir, una tasa de migración de 1 o de 100%, ¿no? Migración total, la diferencia que observaríamos desaparecería de inmediato, ¿no? En cambio, si m fuera 0, la tasa de migración 0%, la diferencia nunca cambiaría, ¿no es verdad? Ambos extremos, consiguientemente, confirman que la ecuación se comporta de manera coherente frente a nuestra intuición, ¿no es verdad? La intuición biológica que a veces suponemos que sucede de una determinada manera. La ecuación de recurrencia, veamos un poco la ecuación de recurrencia que ustedes también la tienen en el texto de la asignatura. Aplicando el mismo razonamiento de forma sucesiva, generación tras generación, podemos llegar a esta ecuación de recurrencia. Aquí, explicando rápidamente los términos, ¿ya? Porque obviamente es importante conocer, sin embargo, esto sí tiene una utilidad cuando tenemos los valores, por ejemplo, migratorios en términos de grandes cantidades de tiempo, y justamente esta ecuación de recurrencia nos permite también encontrar el tiempo despejando t, ¿no? Entonces, justamente tenemos el exponente t y además tenemos el factor generacional a partir del factor 1 menos m, de manera que vamos a ver cómo se va reduciendo de manera exponencial. No es lineal porque obviamente estamos hablando con exponente, ¿no? Elevado a t, que sería tiempo, ¿no es verdad? Entonces, justamente por eso decimos que esta herramienta matemática nos permite predecir la frecuencia alélica en cualquier generación futura, conocidas que la frecuencia 0, la frecuencia m y la tasa de migración m. ¿Qué pasaría cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Ya cuando aplicamos esa ecuación de recurrencia, y fíjense ustedes en la primera línea, dice obteniendo un límite cuando la variable tiende a infinito, ¿no? Cuando t tiende a infinito. Esto han llevado, estoy seguro que han llevado en cálculo, cuando veían los límites, ¿no? Cuando una variable tiende hacia un valor y seguramente en algún momento han hecho el trabajo de despejar o de encontrar el valor cuando tiende a 0, cuando tiende a 1 o como en este caso a infinito. Entonces, justamente cuando observamos esto, observamos cómo 1 menos m, que sería la tasa de migración, cumple con la condición que obviamente nos va a dar como resultado final el encontrar el valor P sub m, ¿no? Este valor que en realidad es la frecuencia cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Y esto qué significa? Que con suficientes generaciones de migración constante, la población receptora justamente va a terminar igualando exactamente la frecuencia alélica de la población migrante, ¿no? Y eso obviamente refuerza la idea de que la migración constante también, como hemos dicho anteriormente, y ahora lo estamos demostrando a través de esta explicación de las fórmulas recurrentes matemáticas, se constituiría en una fuerza homogeneizadora muy poderosa, ¿no? Bueno, también vemos el caso de que cuando el término 1 menos m elevado a t tiende a 0, a medida que crece t, ¿no? Vamos a observar que la diferenciación o la diferencia inicial entre poblaciones va a desaparecer por completo en el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que basta una tasa de migración mínima sostenida en el tiempo
para que eventualmente alcancemos la homogeneización completa, ¿no? Y esto explicaría obviamente desde la interpretación matemática como un fenómeno biológico real, con dos poblaciones conectadas por migración sostenida, acaban pues homogeneizándose genéticamente, perdiendo sus diferencias originales. Nuestra siguiente diapositiva nos dice despejando el tiempo necesario para un cambio dado. Ahora miren, la misma ecuación de recurrencia que hemos estudiado, ahora lo estamos poniendo en términos t, del tiempo, ¿no? Hemos despejado t. Ya saben ustedes, el tiempo estaba como exponente. Para despejar un exponente se aplica, también estoy seguro que han llevado, si no es en cálculo, han llevado en colegio, los logaritmos, ¿no es verdad? Se aplica la teoría logarítmica, ¿no es verdad? Para despejar exponentes. Entonces, de esa manera, por eso observen ustedes en esta fórmula, observen t y está en función de los demás parámetros, pero con funciones logarítmicas. Esta fórmula responde justamente a una pregunta inversa a la anterior, ¿no? ¿Y cuál es esa pregunta? ¿No? Justamente la pregunta es que nos permite estimar las generaciones o cuántas generaciones se necesitarían para alcanzar una frecuencia alélica determinada, dada una tasa de migración m conocida. Esto, por ejemplo, nos resultaría útil cuando necesitamos estimar el tiempo que tomaría que dos poblaciones logren homogeneizarse, ¿no? Genéticamente bajo un escenario de migración constante. Sin embargo, también dice, requiere conocer un valor de m, es decir, de la tasa de migración, cuando ese dato no está disponible directamente, como suele suceder, se recurren a diferentes métodos de estimación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que están justamente relacionados con lo que significa herramientas, instrumentos directos, indirectos, genealógicos, ¿no? Que justamente se va a ver después. Aquí, bueno, hay un ejemplo numérico sencillo, ¿no? Que es bastante sencillo. Con estos datos, aplicando la fórmula de la recurrencia, ¿no es verdad? Con una población P sub 0, una población M en el largo plazo de 0,80, una tasa de migración de 0,10, reemplazando en las ecuaciones, especialmente en la ecuación de recurrencia, obtenemos un valor de 0,26, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, nos dice este valor que el resultado va justamente a responder a la manera en la cual el comportamiento de la población va a operar de manera que se observa el carácter gradual, por ejemplo, de esta convergencia, ¿no? Incluso con una tasa de migración de 10%, el cambio en una sola generación es relativamente pequeño en términos absolutos, ¿no? La convergencia completa va a requerir pues justamente de muchas generaciones sucesivas, ¿no? Como estamos observando, hemos partido de 0,20 y llegamos a 0,26. Poquito, ¿no? No ha cambiado absolutamente en términos, me refiero, de frecuencias, ni siquiera la décima, ¿no? Ha cambiado en centésimas, ¿no? En 6 centésimas ha cambiado en una generación, ¿no es verdad? Entonces, por eso se llama una convergencia pobre, escasa, ¿no? Cuando aplicamos de esta manera. ¿Cómo se mide el flujo génico en la práctica? Bueno, el modelo matemático anterior que hemos estudiado describe cómo debería comportarse el flujo génico, ¿ya? Pero en la práctica se necesita pues estimarlo a partir de datos reales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que todo el desarrollo algebraico previo asume valores, ¿no es verdad?, que nos dan como el valor de m, la tasa de migración, P sub 0, P sub m. Pero en el trabajo de campo, cuando hacemos ya trabajo de obtención de datos reales, vamos a observar que estos parámetros no se conocen de antemano, ¿no? Sino que hay que inferir a partir de observaciones o de datos genéticos recolectados en poblaciones naturales o cultivadas, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros buscamos. Consiguientemente, existen tres familias fundamentales metodológicamente hablando para que se produzca esta estimación. Y hablamos de los métodos directos, hablamos de los métodos indirectos, y también hablamos de los genealógicos, ¿no? Esas son las tres familias que obviamente tienen fortalezas y limitaciones, cada una de ellas, ¿no? Pero obviamente la elección va a depender un poco del contexto, ¿no? Sobre el cual se desarrolla.
Cada movimiento o cada familia más bien va a responder justamente a una pregunta distinta sobre el movimiento de los genes, ¿no? Y se va a apoyar en diferentes tipos de evidencia, ¿no? Algunas en observaciones de campo, otros en datos genéticos poblacionales u otros en reconstrucción de linajes. En el caso, por ejemplo, de los métodos directos, requiere poder observar y marcar individuos físicamente, ¿no? Los indirectos requieren datos genéticos moleculares de las poblaciones y los genealógicos, como su nombre dice, de genealogía, van a requerir reconstruir historias del linaje. Entonces, la disponibilidad de cada tipo de evidencia, en este caso en la práctica, nos va a resultar viable dependiendo de lo que nosotros buscamos y de lo que pretendemos conocer, ¿no? Justamente, conocer estas tres permite elegir la herramienta adecuada. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo de organismo, la escala geográfica y los datos disponibles. ¿Qué significa eso? No existe un método universalmente superior, ¿no? La elección va a depender de factores como si el organismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de los directos, de la capacidad de poder capturar al organismo y marcarlo, ¿no? Que han visto también ustedes, hay estudios donde, por ejemplo, para los tigres, cuando están especies en peligro de extinción, ¿no? Algunas aves, ¿no? Se las captura y se les introduce, por ejemplo, un marcado, un chip, ¿no? Algo que nos pueda en el futuro, cuando lo volvamos a capturar, identificar que ese animal es el que estábamos estudiando, ¿no es verdad? Entonces, eso se requiere, ¿no? Si existen muestras genéticas, vamos a poder hacer, por ejemplo, los indirectos. Si existe información del linaje, bueno, el genealógico, etcétera, ¿no? Vayamos ahora viendo un poco el método directo. Seguir al individuo, ese es el aspecto clave del método directo. Justamente dice que se basan en la medición del grado de dispersión genética de individuos previamente marcados y estudiados a través de la captura o recaptura, ¿no? Y este procedimiento en general consiste en identificar individualmente a los organismos, ¿ya? En un punto de origen mediante marcas físicas o dispositivos, para luego registrar su ubicación en capturas posteriores. La distancia y el tiempo entre la marca original y la recaptura va a proporcionar pues una medida directa en este caso de la dispersión en términos estadísticos, ¿no? Del organismo. Ya hemos hablado bueno, ustedes han estudiado de los métodos de dispersión, ¿no? La varianza, etcétera, ¿no? Que son métodos que nos va a permitir estimar eso, pero alimentando de datos reales, ¿no es verdad? No funciona la estadística si no hay datos reales que se reemplacen en las fórmulas, ¿no? Se dice también que este es el método clásico en estudios de fauna silvestre, ¿no? Marcando un individuo en un punto y luego registrando dónde se ha recapturado, ¿no es verdad? Es decir, vamos a observar cuáles han sido sus movimientos. Si lo hemos capturado en X lugar y lo hemos recapturado en Y lugar, vamos a poder saber la distancia, el desplazamiento, sus hábitos de conducta, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, en invierno o en verano, dónde se dirige o cuánto ha recorrido, ¿no? Entonces, justamente a partir de esta distancia y este tiempo, aplicando este método, vamos a poder conocer esto y por eso también se le conoce a partir con esas dos variables simples, ¿no? También se le conoce como un método, como el método más bien de mayor simplicidad, porque no va a requerir supuestos genéticos complejos, ¿no? Solamente observación y registro, nada más, ¿verdad? Es decir, lo demás, obviamente, no tenemos que suponer nada respecto de su patrimonio genético numeral. Su lógica es directa, por eso debemos de su lógica directa y observacional, y no se infiere del movimiento a partir de datos genéticos, sino que se sigue físicamente al organismo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Anillar aves migratorias en una colonia y registrar en qué colonias distintas son recapturadas o varios años después, es lo que nos va a permitir estimar qué cosa, las tasas reales de dispersión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, observamos que a través de estos procesos, programas, generalmente se instituyen programas, ¿no? Para hacer este tipo de estudios de monitoreo. Nos va a dar bases de datos reales, históricas, valiosas sobre rutas, patrones, ¿no?
y obviamente a partir de esta captura, marca y recaptura va a ser el estudio de manera práctica, ¿no es verdad? No vamos a entrar en mayores discusiones, simplemente va a funcionar a partir de ello, ¿no? ¿Cuáles son sus principales limitaciones de este método? Bueno, primero, la evidencia recolectada con estos métodos, ¿no? Muestra que la dispersión de la especie, bueno, pues es bastante localizada, ¿no es verdad? Tiene que estar, el proceso de captura y recaptura va a estar circunscrita a un ámbito local, ¿no es verdad? Pero, ¿qué pasa cuando las poblaciones se dispersan geográficamente mucho más amplias, ¿no es verdad? Que van de continente en continente, por ejemplo, ya es complicado, ¿no? No por el tema del proceso de muchas veces, ¿no? De la captura-recaptura, sino más bien por el proceso de las limitaciones humanas, ¿no? Saben muy bien ustedes que no siempre los investigadores van a poder conseguir, por ejemplo, un permiso determinado para poder realizar un proceso de captura. Dependiendo de la legislación, algunas permiten y otras no. Otra limitación importante, los datos recolectados al encontrarse solo en poblaciones localizadas no van a tomar en cuenta el factor del éxito reproductivo de los individuos estudiados, ¿no es verdad? Y aquí conviene recordar que sin reproducción no hay migración génica real, ¿no es verdad? Eso significa que este método puede registrar presencia, pero no puede registrar reproducción, ¿no es verdad? Y por tanto no vamos a poder estimar el flujo genético real, ¿no? Al contabilizar como migración desplazamientos que no llegaron a tener como consecuencia efectiva la reproducción, no vamos a poder estudiar los efectos, por ejemplo, en la población receptora. Bueno, a pesar de esas limitaciones, una de las ventajas es la capacidad de mostrar con precisión la dinámica de dispersión en una escala geográfica reducida, ¿no? Y esto justamente lo hace útil, especialmente útil en estudios locales con objetivos bien delimitados, bien específicos, ¿no? Y esta información a escala reducida pues resulta valiosa para conocer condiciones que hacen posible la dispersión en un contexto o en contextos concretos. Veamos ahora los métodos indirectos, ¿no? Y va el modelo de Wright, ¿no? Que es el método indirecto frecuente, que también se le llama el modelo de islas, ¿no? Que ustedes en el texto van a encontrar como ese nombre, modelo de islas. A diferencia de los métodos directos, se basa en el establecimiento de modelos poblacionales y no en el seguimiento de individuos particulares. Es decir, en lugar de observar movimientos físicos, los métodos indirectos parten de datos genéticos de las poblaciones en un momento dado y mediante modelos matemáticos infieren cuánta migración debió haber ocurrido para producir el patrón genético observado, ¿no? Este modelo no es tan nuevo, es más bien un poco antiguo, ¿no? Pero todavía funciona. Modelo de islas, como habíamos leído en el texto de la diapositiva, se le conoce como modelo de Wright, porque Wright ha sido justamente la persona que lo ha propuesto, ¿no? Y asume que los organismos se encuentran constituyendo poblaciones a la manera de islas, diferenciándose entre sí por procesos de mutación bajo una distribución discreta. Entonces, fíjense, en este gráfico que está adjuntándose, más o menos sería la representación del modelo. ¿Qué hace? Simplifica la realidad geográfica imaginando sus poblaciones discretas como islas separadas, ¿no? Aquí tienen ustedes que están interaccionadas o relacionadas con tasas M de migración, ¿no? Justamente a partir de ello, se constituye pues en una abstracción, ¿no? Una forma de abstracción que nos va a permitir aplicar matemáticamente de manera relativamente simple y estudiar un sistema que en la práctica podría ser mucho más complejo, ¿no? Ahora, cuando las poblaciones asumen distribuciones continuas en el espacio, su comportamiento más bien se asemeja a modelos de aislamiento por distancia, donde el flujo génico o migración disminuye a medida que las distancias geográficas se incrementan. Este enfoque en muchos casos es mucho más realista para especies distribuidas en forma continua en el territorio, sin fronteras discretas claras entre sus poblaciones, como ocurre, por ejemplo, con muchas plantas
y animales que tienen una amplia distribución geográfica, que están presentes en varios ámbitos geográficos. Bajo este último enfoque, decimos, las poblaciones se comportan como una suerte de islas infinitas, conectadas todas entre sí por una tasa de migración M y formando una red en la que cada población va a recibir intercambiar migrantes con las demás. Esa metáfora de islas infinitas describe en consecuencia un sistema de red donde no hay una sola única fuente migratoria, sino múltiples conexiones simultáneas entre muchas subpoblaciones, lo que va a hacer más compleja la dinámica génica resultante respecto del modelo simple de las poblaciones que hemos estudiado o que hemos visto en otros tipos de modelos. La medida FST, cuando se han diferenciado las poblaciones, ¿no? El FST pues, es un valor a través de esta fórmula que se genera a partir de esta fórmula, en la cual justamente nos da el valor a través del cual la subdivisión de poblaciones pueden expresarse a partir de los factores de los cuales está compuesta la fórmula. Por ejemplo, H sub T, que representaría el promedio de heterocigosis en una población total, ¿no? H sub S, que representaría el promedio de heterocigosis dentro de las poblaciones, dentro de las subpoblaciones, también para todos los lócinos, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablamos justamente de dos valores que tienen una relación con relación, en este caso, al promedio total, a la relación con el promedio de la heterocigosis. Entonces, en este caso, decimos que el valor de FST, como tasa de variación, va a representar una medida directa de la diferenciación genética entre las poblaciones comparadas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? Un FST, un valor de FST alto, va a indicar que las poblaciones están fuertemente diferenciadas entre sí, o sea, poco flujo génico. En cambio, un FST bajo va a indicar que están casi homogeneizadas, lo cual sugiere un flujo genético o génico intenso entre esas poblaciones, ¿no? Entonces, a partir de ello, podemos estimar el número de migrantes, ¿no? Como están ustedes observando en la siguiente diapositiva. Dice de FST a número de migrantes, ¿no? Que se simboliza por N sub M. Si podemos estimar el valor de FST a partir, por ejemplo, de aloenzimas u otras técnicas moleculares, el flujo génico correspondiente a la tasa de migración M va a poder calcularse con dos expresiones distintas, ¿ya? Que lo tienen también en el texto de la asignatura y lo vamos a revisar acá ahora, ¿no es verdad? Para organismos diploides, este signo no es por si acaso igual, ¿ya? Es aproximadamente igual, significa, ¿no? El número de migrantes va a ser aproximadamente igual a 1/4 de 1 dividido entre esa tasa de variación menos 1, ¿no? Y para el caso de organismos haploides, el número de migrantes va a ser un medio de 1 dividido entre esa tasa menos 1, ¿verdad? Entonces, bueno, les recuerdo, ¿no? Organismos diploides son aquellos que tienen en su composición dos pares de cromosomas producto de la homologación que provienen justamente de la formación cigótica, ¿no es verdad? Que han sido emparejados, homologados e intercambiados. En cambio, organismos haploides solamente tienen la mitad de los genes, ¿no es verdad? Es decir, que puede corresponder solamente a uno de los progenitores. Hemos visto también en temas precedentes los organismos que pueden reproducirse de manera haploide, ¿no? Que no necesitan fecundación. Recuerden el término de haplodiploidía que hemos visto en la genética del sexo, ¿no? de la reproducción sexual. Entonces, habían algunas especies que podían o tenían esa capacidad de reproducirse sin fecundación y obviamente su descendencia se constituían en organismos haploides, ¿no? Bueno, en este caso, estas fórmulas van a traducir un dato puramente genético de diferenciación poblacional a un número estimado de migrantes efectivos en una población, ¿no? Lo que conecta generalmente la estadística con la dinámica poblacional real, ¿no? N sub M
En consecuencia, es una medida especialmente útil porque nos expresa el flujo génico en términos de número absoluto de migrantes, una magnitud mucho más intuitiva para la gestión y conservación de poblaciones que la simple tasa M de población utilizada, que hemos visto, ¿no? Que son utilizadas en los modelos anteriores. Aislamiento por distancia, la relación logarítmica, nos dice la siguiente diapositiva. Bueno, bajo condiciones de aislamiento por distancia, también se menciona que una relación lineal entre el flujo génico y la distancia geográfica que separa las poblaciones se va a poder constituir en un elemento medible, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el modelo, que en base a esta afirmación, este modelo se puede constituir en el complementario al de las islas. Y en lugar de asumir subpoblaciones discretas con igual probabilidad de intercambio entre todas, se reconoce que la distancia física actúa como un factor limitante progresivo sobre la migración efectiva. Y esta relación se hace más clara cuando las variables de estudio, nos referimos a la tasa de migración y la distancia, se expresan en escala logarítmica. Al graficar el logaritmo de la tasa de migración contra el logaritmo de la distancia, va a aparecer una tendencia descendente que por lo general es bastante regular. Es decir, el uso de escalas logarítmicas es una práctica común en la parte de la agronomía especializada en estudios migratorios, o los biólogos, que son también los afines que van estudiando este tema. Entonces, cuando estas variables abarcan diferentes órdenes de magnitud, obviamente estos resultan bastante útiles y nos permite visualizar relaciones que en la escala lineal resultarían pues difíciles de apreciar o de realizar la aplicación de modelos estadísticos funcionales. En términos simples, decimos que a mayor distancia geográfica entre dos poblaciones, menor va a ser la tasa de migración efectiva entre ellas, ¿no? Y esa caída sigue pues un patrón predecible en la escala logarítmica. ¿Qué significa eso? Que esta relación va a tener un sentido biológico directo. La probabilidad de que un individuo se desplace y se reproduzca exitosamente va a disminuir conforme aumenta la distancia a recorrer, debido principalmente que a mayores costos energéticos, riesgos y barreras potenciales en el trayecto, se puede producir efectos que van a tener su relación directa en el comportamiento de lo que significa, por ejemplo, la tasa migratoria, ¿no? O la tasa de migración. Un ejemplo, las comunidades de papa nativa cultivadas en valles andinos muy distintos entre sí presentan menor intercambio de semillas que comunidades vecinas dentro del mismo valle, reflejando justamente este patrón de aislamiento por distancia, ¿no? Y aquí también tenemos el gráfico de la escala logarítmica y del gráfico de la forma de la representación de la escala logarítmica. Ahora veamos los métodos genealógicos. Aquí la clave es rastrear el linaje, ¿no? ¿En qué consisten estos métodos genealógicos? Bueno, se basan fundamentalmente en el análisis del árbol genealógico de linajes históricos de ciertos individuos representativos de la población dentro de un contexto geográfico determinado. ¿Qué significa? Que este enfoque utiliza pues marcadores genéticos moleculares que van a permitir reconstruir relaciones de parentesco, de ancestros entre individuos, ¿no? Y a partir de eso se puede construir árboles que van a representar las relaciones evolutivas al interior y también entre las poblaciones a lo largo del tiempo. Decimos también que a partir de esta información genealógica se va a poder o se puede rastrear el linaje hacia atrás en el tiempo y poder reconstruir patrones migratorios que ocurrieron en el pasado, incluso si no fueron observados directamente. Es decir, esto significa que esta capacidad retrospectiva se va a constituir en la principal ventaja de los métodos genealógicos, porque no dependen de observar la migración en el momento que ocurre, sino que la infieren a partir de las huellas genéticas que se va a dejar en las generaciones posteriores a partir justamente del estudio de ese linaje, ¿no? Ahora se dice que son especialmente útiles cuando no existen datos directos de dispersión, es decir, no se ha podido marcar ni recapturar individuos, por ejemplo, ni tampoco existen marcadores moleculares amplios disponibles para aplicar métodos indirectos.
Obviamente, en contextos donde los otros dos enfoques no son viables, no serían viables por limitaciones diferentes, por ejemplo, logísticas, económicas, de naturaleza, estos métodos genealógicos nos ofrecerían una mejor alternativa basada en la información que ya está contenida, ¿no?, en la estructura genética heredada en las poblaciones actuales, ¿no es verdad? Ya se contaría con esa información, ¿no? Entonces, su fortaleza está en la dimensión histórica que va a permitir inferir movimientos migratorios ocurridos en generaciones atrás, algo que los otros dos métodos centrados, que están más centrados en el presente, no van a poder hacer por sí solos. Mientras que los métodos directos o indirectos suelen capturar una fotografía del flujo génico actual o reciente, los métodos genealógicos van a poder extender el análisis hacia el pasado, revelando qué cosa, patrones migratorios históricos que moldearon o que han tenido su efecto histórico en moldear la estructura genética actual de las poblaciones, ¿ya? Esa es su gran fortaleza de este tipo de métodos. Bueno, voy a detener el avance, como ya nos faltan unos pocos minutos, y les voy a